Estas son las tres líneas discursivas históricas sobre el aborto. El aborto desde sus orígenes ha tenido diferentes líneas discursivas sobre las cuales se ha reposado el discurso general y en consecuencia se generan las llamadas justificaciones o las ideas con las cuales se ha buscado legalizar o empezar a promocionarlo de forma masiva. En sus inicios nos encontramos con la americana Margaret Sanger, que en vida fue ferviente activista pro aborto, feminista y tenía ideas que si alguien las dijera en voz alta, hoy en día se tacharía de racista, xenófobo y se le cancelaría ipso facto. Sin embargo, en aquellos días en Estados Unidos se vivían tiempos donde dichas palabras eran el pan de cada día en las pláticas de estas personas, y lo que decían era lo siguiente: la planificación familiar es indispensable para disminuir la natalidad específicamente en razas inferiores, siendo esta la primera línea discursiva sobre la cual el aborto se reposó, y era nada más que para purificar la raza en Estados Unidos, entre comillas, eugenesia. Dichas razas eran los afroamericanos y latinos inmigrantes que residían en Estados Unidos. El origen de las ideas de Sanger era el alarmismo que tenía por el crecimiento poblacional y principalmente por el crecimiento de esas razas, las cuales considera inferiores, y vio en el aborto una herramienta ideal para lograr la disminución de esas personas. Sanger inició en 1916 la Federación Americana para el Control Natal, que algunas décadas más tarde se convertiría en la Federación Internacional para Planificación Familiar, o IPPF por sus siglas, International Planned Parenthood Federation. Luego de la Segunda Guerra Mundial sería un delirio pensar que promocionar el aborto bajo la consigna de la purificación de las razas sería algo que funcionaría. Si no, recordemos que el Proyecto Nacional Socialista había hecho lo propio en sus campos de concentración, exterminando judíos para purificar el mundo. Por lo tanto, tuvo que dar un giro el discurso pro aborto y pasó a ser un discurso económico. En el 20º aniversario de Naciones Unidas, Lyndon Johnson, expresidente de Estados Unidos, dice: actuemos sobre el hecho de que menos de $10 invertidos en control poblacional equivalen en más de $100 invertidos en crecimiento económico. Aquí pasamos de control poblacional a nombre de la eugenesia a control poblacional en nombre de que la economía se logrará sostener con el tiempo. Como decía Johnson, era más fácil y económico evitar que el mundo crezca, específicamente en los lugares donde hay pobreza, a sacar al mundo de la pobreza misma. Por lo tanto, de no controlar la reproducción de dichos pobres, eso traería problemas a la economía del mundo. Unas formas eufemísticas de decir: matan a los pobres antes de que nazcan. En 1972 se incorpora Rockefeller, uno de los magnates más acaudalados en la historia, en la Comisión del Congreso estadounidense sobre el crecimiento poblacional y futuro de Norteamérica. Sería Rockefeller el que nos sacaría del discurso economista sobre el aborto a una idea que hoy en día la escuchamos aún a la hora de justificar esta práctica, y es la idea de que solamente los niños deseados deben venir al mundo. Esta idea sería planteada por Rockefeller y es ahí donde explica el por qué debe haber otro giro en el planteamiento de esta política. Pasamos del plano cuantitativo de lo económico a lo cualitativo del deseo, ya que dependerá de lo que cada persona quiera o no hacer. Pasamos a un discurso en la cual se reduce la vida humana a un sí o a un no, o a una decisión arbitraria de un tercero. Dicho cambio de paradigma ha sido tan exitoso que, como hemos mencionado anteriormente, se sigue replicando hasta el día de hoy, y es una de las principales consignas de los movimientos sociales que apoyan esta práctica. Como acabamos de ver, el aborto ha pasado por tres líneas discursivas históricas sobre las cuales se han construido las ideas con las cuales se ha buscado implementar. Empezó con un origen eugenista, luego pasó a lo económico y por último ha llegado a el deseo, sobre querer tener o no a tu hijo. Pasó de un origen racista hasta el día de hoy que se tiene concebido con la idea de que es un derecho y de que no estar de acuerdo con él automáticamente te convierte en un antiderechos. Y también debe mencionarse que el trasfondo real de esta política es el control del crecimiento poblacional y queda comprobado cuando se descalifica el informe Kissinger y deja de manifiesto que el mundo, al tener recursos finitos y un crecimiento poblacional exponencial, reducir dicho crecimiento va a evitar que dichos recursos, sobre los cuales Estados Unidos tiene mucho interés, se terminen. Pero bueno, ese tema ya será motivo de otra ocasión, ya que es más extenso. Entonces la pregunta que yo planteo es: ¿estás de acuerdo con el aborto?